de aquí donde no hay pasta ni harina. Yo soy de aquí donde no hay café ni arroz. Yo soy de aquí donde no hay ni medicina para curarte de una fiebre y una tos. Soy aquí de Venezuela, pero vino un burro viejo y enseguida la acabó. Maduro no salvaste, pero allá arriba está un Dios. Te robaste toda la plata, ya no hay trabajo porque la empresa cerró. Todo el mundo preocupados a la calle se lanzó. Luchar por la democracia, lo único que quedó. Hola a todos. Bueno, pues volvemos con soberanía ciudadana. Y hoy traemos la introducción de un tema que es esencialísimo en la actual política española: la comunidad venezolana en España. Y para eso vamos a hacer una introducción sucinta de el curso de la gran problemática, del gran calvario que sufren los venezolanos desde antes incluso de 1998. Para eso tenemos, como siempre, a nuestro queridísimo soberano, Juan Carlos Vázquez, venezolano, gallego, español, ciudadano del mundo y soberano. Juan Carlos, vamos a hablar hoy de un tema con unos objetivos que estábamos comentando, que era la Venezuela antes de 1998. Lo que ha pasado tras esa fecha, la hecatombe que ha vivido Venezuela, y cuál es el resultado a nuestros días, tanto dentro de Venezuela a fecha de hoy, al año 2023, y la situación de los venezolanos en España a fecha de hoy concisa del año 2023. Juan Carlos, empezamos con... empezamos por donde quieras. Sí, es muy interesante el tema para que sepamos de dónde viene esto y a dónde nos ha llevado, ¿no? Todo tiene un proceso, las cosas no salen por generación espontánea. Todo lo que sucede es porque lo han hecho suceder. Exacto, es intencionado. Es intencionado y está bien estudiado, está provocado. Y cuando utilizan un sistema y no funciona, cambian de sistema, pero después se ven que los resultados han sido efectivos. Hay que decir a eso que hay muchos venezolanos, por no decir casi la mayoría, que creen que lo que ha ocurrido en Venezuela ha sido un tema o un problema netamente venezolano. ¿Qué hay que decir a eso? Correcto. Voy a dar el título un poco del tema, ¿no? ¿Cómo Venezuela cayó en la dictadura de la ultraizquierda totalitaria? ¿Cómo se llegó a esto? Por eso hay que dar un poco la introducción, ¿no? Venezuela, antes de conocer algún periodo democrático, padeció desde mediados del siglo XIX, ya estamos hablando desde el siglo XIX, y hasta ya entrado el siglo XX, largos periodos de dictaduras militares y de golpes de Estado entre ellos mismos. Ya desde la misma independencia de Venezuela las vivió como consecuencia del fenómeno caudillismo. El caudillismo que es muy hispánico. Sí. Muy, por desgracia. Y muy extendido en América. Y muy extendido en Hispanoamérica. La ultraizquierda tomó el poder en Venezuela mediante un proceso que demoró décadas. La democracia venezolana se recuperó en 1958 cuando un golpe de Estado cívico-militar derrocó al dictador Marco Pérez Jiménez. En diciembre de 1958 ganó la elección presidencial don Rómulo Betancourt, líder fundador de Acción Democrática. En Venezuela hay dos partidos, hay un bipartidismo: Acción Democrática, que es centro-izquierda, y el partido de Copey. De esa época, del 58. Sí, estamos hablando del principio de cuando se derrocó a Pérez Jiménez. Se formaron esos dos partidos. Y había más partidos, pero los que fueron alternando el poder siempre fueron esos dos partidos.
como estamos diciendo, don Rómulo Betancourt, líder y fundador de Acción Democrática, con el 49% de los votos válidos para el periodo constitucional 1959-1964. Pero hay un periodo político que cambió el rumbo de las Américas. La toma del poder realizada por Fidel Castro el 1 de enero de 1959 en Cuba. Exacto. Eso es un fenómeno que va a cambiar toda la historia. Exacto. Hay que decir a esto, bueno, o espero un momento o hago el paréntesis ahora, cuando me digas. No, puedes ya. Sí. Todo está relacionado. Sí, dime. Hay que decir a esto que en 1959, nada más llegar al poder, Castro intentó una invasión militar a Venezuela. La invasión militar no era de gran envergadura para derrocar de manera directa, sino era una invasión militar para crear el concepto de foquismo con algunos apoyados con partidos de la extrema izquierda, como dice, o que para nosotros es la izquierda, los partidos comunistas venezolanos, y intentar un golpe de Estado. Esto ocurrió en 1959, nada más llegar al poder, lo cual nos llega a la siguiente conclusión que se establece como prueba, ni más ni menos, como una prueba de hecho, y es que semejante plan no era algo espontáneo por parte de la dictadura castrista. Esto se venía preparando desde mucho antes. Y lo voy a dejar aquí, pero hay que remontarnos a 1948, al Bogotazo, en Colombia. Seguimos. Seguimos, sí. Como hemos dicho, lo que has dicho tú, Fidel Castro sabía que solo no podía conseguir nada. Estaba en una isla. Y sobre todo que le apetecía mucho, era Venezuela. Estaba al lado y era un país muy rico, con mucho poder. Ya era un plan, ¿eh? Ya era un plan. Lo necesitaba. Y sobre todo cuando estaba empezando el régimen, ¿no? El régimen castrista. Se debe recordar que en ese momento el dictador Castro se entregó a los brazos de la dictadura soviética. Hay que relacionar que en ese momento se relaciona con la dictadura soviética. A pesar de esta decisión, el Partido Comunista de Venezuela, el PCV, o PCB, en Venezuela se dice PCB, pero aquí es PCV, organizó la guerrilla conocida como Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, las FARC, que contó con la logística de la dictadura de Castro. Las FARC inició una guerra de guerrillas, como estabas diciendo tú, Fran, de guerra de guerrillas contra la joven democracia venezolana. Ante la amenaza, el 18 de febrero de 1963, el entonces ministro del Interior, ese joven Carlos Andrés Pérez, asume la presidencia interina de Venezuela, debido a que el presidente Betancourt estaba en Washington y develó con mano constitucional y fuerte la intentona golpista de Castro del comunismo. Era lógico que la democracia venezolana sofocara cualquier intentona venida de la dictadura de Castro. Quiero poner un poquito en el contexto de lo que es una Venezuela que después de tantos años de dictaduras estaba empezando la democracia y ya tiene un intento de golpe de Estado Venezuela. O sea, ese es el comunismo. Exacto. Y ya viene de fuera. Y ya viene de fuera. O sea, y no esperaron ni que... no, ya aprovecharon ya en la debilidad, como estaba en ese momento en Washington el presidente constitucional, hacen todo lo imposible. Menos mal que Carlos Andrés Pérez utilizó mano dura, porque ahí ya fue una intentona muy fuerte. Casi para cerrar esta parte o este hito de la historia, 1959, hay que decir, la revolución de Fidel Castro ya era comunista. Siempre mintió bajo un manifiesto falso de vuelta al constitucionalismo. La declaración de Fidel Castro como comunista en el 61 fue en realidad un montaje, porque ya eran comunistas desde hace rato. Desde el 48 se estima, desde 1900, y por eso hablamos del Bogotazo, se estima que Fidel Castro pasa a ser un agente de los soviéticos, ni más ni menos, en el 48. Y ya todos los planes, no solamente de Venezuela, sino planes para toda la América, meterse en toda la América, se estaban orquestando desde antes de que Fidel Castro cogiera el poder en Cuba en el 59. A esto hay que decir que nunca estos poderes, estos procesos, como bien has dicho,
nunca se dan de una manera espontánea por una situación política, menos aún cuando está una Venezuela, como bien dice, que saliendo de las dictaduras tiene una base social que estaba harta de ello y que quería desembocar en constituciones de verdad, en sistemas constitucionales. Bueno, pasamos entonces ahora al otro hito. 1992. Golpe de Estado en Venezuela. Hablemos de ese hecho. Sí, Carlos Andrés Pérez fue presidente en 2 periodos. Para que la gente, la audiencia lo entienda, en Venezuela, en aquella constitución, porque Hugo Chávez después cambia la constitución, en ese momento de constitución, los presidentes tenían periodos de 5 años y no podían seguir, tenían que esperar 2 periodos de 5 años, o sea, 10 años, para volver a presentarse. Ahora no, ahora al cambiar la constitución hicieron lo que hicieron. Pero en ese momento, por eso Carlos Andrés Pérez tuvo 2 periodos presidenciales durante 10, separados 10 años. Sí. Vamos a hablar, ya no hablar del primer periodo de Carlos Andrés Pérez, que fue la nacionalización del petróleo. Hablamos de Carlos Andrés Pérez como presidente de Venezuela porque en 1992 el golpe de Estado fue contra Carlos Andrés Pérez. Exactamente. En el primer periodo, 1970 y pico, cuando gobierna por primera vez Carlos Andrés Pérez, que es de Acción Democrática, ¿no? Para que la gente lo sepa, es de Acción Democrática, centro-izquierda, nacionaliza el petróleo. Y fue un momento cuando la crisis del petróleo a nivel mundial, el petróleo estaba altísimo, llegó a costar el bolívar 30 pesetas de aquella, estaba de un poder económico increíble. Pero ¿qué pasa? Nacionaliza el petróleo sin haber preparado la situación del país, haber creado buenos tecnológicos, fue todo muy populista, la nacionalización del petróleo estaba bien, pero tenía que haber preparado al pueblo. ¿Me entiendes? Sí, pero ahí a lo mejor nos estamos yendo a unas cuestiones muy interesantes de Venezuela, son bastante profusas, pero yo te llamo la atención, Juan Carlos, a el golpe de Estado que se dio contra él en el 92. Sí, pero quiero decir por qué viene el vale, perdón. Tiene mucha relación con el primer periodo. Perdón. ¿Qué pasa con el endeudamiento de la nacionalización del petróleo? El país, después cuando viene Carlos Andrés Pérez, estaba pasando una crisis horrible. Total. Sí. Porque la deuda era muy grande y justamente en esos momentos el petróleo había bajado mucho el barril. Empezaron con problemas y estaba recién llegado Carlos Andrés Pérez y tienen que utilizar unas medidas normales a subir la gasolina, que para la gente que no se entera, estaba costando, costaba menos de un bolívar de aquella época, o sea, un céntimo de euro se puede decir, un céntimo. Sí. Y subir solamente 2 céntimos más de aquella época. Y eso subió subió después también el transporte movilizado y empezó el fenómeno del caracazo. O sea, pueden mirar la gente por Google, poner el caracazo y ya les va a salir toda la información sobre ese tema. Sí. Pero ¿qué pasa? Estaban esperando ese momento. Una situación así. Sí, porque para ya meter las garras. Para meter la caña y saltar. Así es que sale 2 intentos de golpe de Estado de Hugo César Chávez Frías. A eso quería llegar. La gente cree que Hugo Chávez hizo el primer golpe de Estado y no fue él solo. No tenía ni la capacidad, no había más que verlo. Claro, si comparamos ahora humorísticamente respecto a Maduro, al semeñoco de Maduro, claro que después todos los santos son tremendos, pero la cuestión aquí está en que Hugo Chávez no tenía ni la capacidad política, ni la capacidad intelectual, ni siquiera era un líder propiamente para poder hacer excisiones de facciones del ejército para instigar un golpe de Estado en Venezuela. Eso era imposible. Quien hizo esto es la inteligencia cubana, el todopoderoso Departamento de América Exteriores del DGI. Sí, Fran, lo que estás diciendo, ese fue el error de Pérez, de Carlos Andrés Pérez. Fue ser amigo del dictador Castro.
que todos los políticos de esa época y más adelante siempre querían ser amigos de este degenerado. Era un personaje. Es algo totalmente recurrente. Era buscar publicidad. Sí. Sacar la foto con el dictador. Estaba bien visto. Y el pueblo lo veía bien. Era así. Son personajes históricos. Pero la cuestión de esa amistad con Castro, y lo invitó a su juramentación en el segundo mandato, invita a todo el equipo de Castro. Pero mira lo que pasa. Es altamente probable, quiero remarcar lo que estás diciendo tú, que los agentes de inteligencia del G2 se hayan infiltrado en la población, ya que a fines de febrero de 1989 sucedió el Caracazo, que ya he hablado antes, que parece que detrás estuvo la inteligencia cubana, formada por la KGB soviética. Porque de edificios se disparaba contra el ejército venezolano, señores. El pueblo no tenía esas tremendas armas militares, eran armas rusas. Ni tampoco es propenso a ese tipo de acción. Es propenso a salir a la calle y hacer manifestaciones, revueltas, lo que tú quieras, pero no ese tipo de acción que ya son acciones militares. Es válido recordar que las valijas diplomáticas son inviolables por el derecho internacional público, y el dictador Castro, para la toma del poder de Pérez, llegó con bastante personal de seguridad. Lo también cierto es que el Caracazo fue un punto de inflexión en el segundo gobierno de Pérez, sumado a un evento que casi nadie se dio cuenta: la infiltración socialista en las Fuerzas Armadas a través del cantinflesco Hugo Chávez, quien adoctrinó a sus compañeros de armas. Eso es todo un proceso, eso no nace lo que hemos dicho. Él ya está infiltrado ahí y va haciendo sus fans y su proyecto. Sí, exactamente. Y hay que recalcar que Hugo Chávez no fue por sí mismo el artífice o el autor intelectual de todo esto. Hugo Chávez tenía detrás a la inteligencia cubana. La inteligencia cubana está metida en Venezuela, haciendo aquella máxima que decía Lenin, que si conquistamos Alemania, dominamos Europa. En Cuba la inteligencia decía: si nos apoderamos de Venezuela, nos apoderaremos de toda América Latina. Eso era una verdad. Hugo Chávez fue captado por la propia inteligencia cubana antes de 1992. Prepararon el golpe de Estado de 1992. Y hay que decir algo sobre este golpe de Estado, porque hay muchos venezolanos que no saben nada de esto. El golpe de Estado del 92 fue un intento de hacerse con el poder de Venezuela mediante la violencia por unas facciones del ejército que habían sido largamente preparadas, y esto ocurrió, el primer golpe ocurrió en febrero del 92. Había un plan B: si fallaba, se iba a reorganizar todo eso y se haría un golpe para octubre del mismo año. Pero como la situación podía variar, también era factible noviembre. Y en noviembre ocurre el segundo golpe de Estado, también de la mano de Hugo Chávez. Pero Hugo Chávez como títere de la inteligencia castrista. Entonces dirán: ¿y por qué tanta importancia en esas fechas de mes? Miren, señores, nosotros, como dice un gran amigo soberano aquí, nacimos en el monstruo y le conocemos las entrañas. El castrismo nunca, jamás de los jamases, pierde la oportunidad de relacionar y de instrumentar aquellos hechos que planifica con grandes hechos de la historia, y sobre todo con grandes hechos bíblicos. Es la manera que tienen ellos de meterse, además, conscientemente en la mente de la gente. ¿Por qué en noviembre el primer plan? ¿Por qué en febrero del 92? Porque querían hacerlo coincidir ya al inicio del año, primero con el 500 centenario del descubrimiento de América, y porque las reuniones apadrinadas por el Reino de España sobre Iberoamérica, o sea, las cumbres iberoamericanas, estaban teniendo demasiada fuerza política. Febrero, porque en febrero fue cuando se inició la
la Revolución Rusa en 1917. ¿Por qué octubre? Después, en el segundo plan. En el segundo plan octubre, porque en octubre es cuando Lenin proclama unilateralmente en su grupo de bolcheviques la revolución obrera, que no fue así, porque a fin de cuentas la revolución en el 17 ocurrió en febrero, y en febrero se convocaron elecciones para las Dumas en noviembre, y en noviembre, cuando los bolcheviques perdieron las elecciones, dieron un golpe de Estado. Y esto el castrismo lo lleva a rajatabla. El castrismo lo que hizo fue articular este plan para que eso quedara como una analogía de la historia. Y así fue como ocurrió. Un golpe de Estado en febrero del 92, bajo un pelele de la inteligencia castrista llamado Hugo Chávez. Como fracasó, después se intentó hacer el golpe, se repitió el golpe en noviembre. Y fracasó, y fue cuando entra a la cárcel. Empezamos un periodo desde 1992 hasta 1998 en que Hugo Chávez gana, creen la gente que ganó por sí mismo las elecciones, y se hace con la presidencia de Venezuela. Sí, lo que estás diciendo tú de esos dos intentos de golpe de Estado, eso costó sangre. O sea, hay que aclarar que cientos de personas murieron inocentes, gente civil del pueblo, por lo de Diosdado Cabello, que hace la segunda intentona en noviembre, el segundo brazo derecho de Chávez, y Chávez en febrero, como dices tú. Pero esto costó sangre. Estos fueron unos actos criminales. Exacto. O sea, estamos hablando, por eso se va a relacionar todo, de que hablamos de sistemas criminales, que es el comunista, el que ser comunista es un sistema criminal, y los gobiernos son gobiernos criminales. Y a Chávez no se le pasa por las almas, como debería ser, por alta traición a la patria, porque el alto mando del ejército venezolano, penetrado a su vez, como bien dijiste al principio, durante largos años por las facciones de izquierda, manejaron y aprovecharon para que la inteligencia castrista les diera, que esa es otra, que es la manera, o haremos un programa de cómo la inteligencia logra tener influencia sobre las instituciones, sobre las personas, le dieron propuestas a los altos mandos que realmente ellos no pudieron rechazar, porque eran propuestas multimillonarias totales, eran propuestas además de total impunidad, eran propuestas de eternizarse en los poderes no solamente del ejército, sino de una futura Venezuela socialista y comunista. Sí, y el punto siguiente es lo que has dicho tú. Bueno, la próxima fecha es 1998. ¿98 por qué? Porque Hugo Chávez gana, entre comillas, como hacen los españoles con este gesto, gana las elecciones. Pero para ganar las elecciones, desde 1992 hasta el 98, la inteligencia castrista trabaja a contrarreloj en Venezuela, haciendo un tráfico de influencia que va no solamente en las instituciones del Estado venezolano, sino también en todos los grupos corporativos, incluso privados, de mayor peso en la sociedad. Y una cosa que la inteligencia castrista la tenía súper dominada, creada por ella y dominada ya en Cuba, que era el barrio por barrio y el casa por casa. Correcto. Lo que estás diciendo, el Caracazo es eso, es un proyecto castrista. Aprovechan las masas, los líderes por los barrios para liderar que la gente se ponga bravo y ahí empezó el Caracazo, yendo a los escaparates de los comercios. Fue algo horrible, tuvieron que salir las Fuerzas Armadas y ahí hubo un desastre, y por eso a Caracacho la población toda aturdida valoró. Por eso cuando se presenta el Hugo Chávez, el golpista criminal Hugo Chávez, la gente lo vota. Porque hubo una gran indignación. Se había manejado ya la opinión para que la gente a la hora de votar tuviera. Y después ya sabemos lo que ha pasado con los sucesivos elecciones en Venezuela. Supuestamente, y volvemos a hacer el gesto,
democráticas. Que no son tal democráticas, son elecciones siempre amañadas. Además, en Venezuela la gente no sabe que la mayoría de los conteos son electrónicos y eso es una de las farsas. Se presta para todo tipo de farsas cuando le das un botón que dice sí, no, no, sí, y efectivamente. Y esto nos lleva a 2023, a donde estamos ahora. En 2023 y en la comparativa de la Venezuela del 98, es exactamente lo mismo que en la comparativa de Cuba del 59 a esta fecha. En el 2023 nos encontramos con una Venezuela totalmente destruida, vendida, literalmente vendida a los rusos y a los chinos. Una Venezuela que de una población, corrígeme si me equivoco, de una vecindad de 29 millones de ciudadanos, más de 8 millones, se estima que ya más de 8 millones han tenido que salir de Venezuela, que ya me dirás, en la proporción. Estamos hablando de un % muy alto, estamos hablando, calculándolo así mentalmente, es un 30 y algo % ya. Sí, sí, sí. El mayor récord hasta ahora, ni Siria ni los sirios, el mayor récord de éxodo de exiliados políticos y de exacto, que es a lo que nos lleva la consecuencia del socialismo comunista. En este caso hablamos de tercer comunismo, siempre lo hemos definido, nos referimos a el comunismo castrista. Las consecuencias que ha tenido para Venezuela toda esta gente criminosa, donde las haya, que ha perpetrado los mayores crímenes sobre un pueblo, sobre una nación y sobre un estado, en este caso Venezuela. 2023 y llegamos a España. En 2023 en España una de las mayores inmigraciones que hay por razones políticas es la venezolana en España. Como siempre, los números son astronómicos y no podemos hacerle caso al INE, al Instituto Nacional de Estadística Español, porque es un mentiroso, porque está de la mano de los socialistas de la Moncloa. Y tenemos en España ahora un éxodo venezolano, lo mismo que ocurrió con los cubanos, que ha sido perseguido aquí en estas tierras de libertad por la propia inteligencia chavista. Aquí nos vamos a detener porque aquí sí que vamos a desarrollar todo un programa, Juan Carlos, para explicar cómo la inteligencia chavista penetra e influye sobre los venezolanos en España. Después hay que decir que es un colectivo que está marginado desde el punto de vista administrativo y en cuanto a los derechos que les corresponden. Porque aunque desde el punto de vista estereotipado de apariencia, los gobiernos socialistas hacen creer que apoyan a los derechos de estos ciudadanos, se les margina y se les niega en agravio comparativo con otras inmigraciones en España no latinas, como son las inmigraciones de religión musulmana, porque es contraria a España y un largo etcétera. Y nos encontramos entonces con que hay un colectivo que en este momento está sobreviviendo como puede, totalmente abandonado por el propio Estado español y penetrado por la inteligencia chavista que opera en suelo español con total impunidad. Juan Carlos, ese sería ya el pie que nos daría para comenzar a hablar de todo esto en varios programas, pero yo te pido que hagas ya el cierre con lo que estimes sobre todo esto que se ha hablado, sobre estas fechas y sobre esta conclusión. Sí, hay que retrasarse un poco porque quiero dar unas líneas de lo que es el chavismo, lo que ha significado el chavismo para Venezuela y lo que está significando para España. El chavismo llegó al poder, es muy resumido: cambio de constitución por una de corte autoritaria, reeleccionista y socialista, copando todos los poderes del Estado. Dominaron a las Fuerzas Armadas, llegaron al país, ojo, 60.000 militares cubanos en Venezuela. Sí. O sea, justamente Venezuela perdió la autonomía, la independencia. Era una colonia de Cuba. Quien mandaba todo era Cuba. Y el PLL, Hugo Chávez, hasta que lo eliminan
en Cuba le eliminan a Hugo Chávez y meten a otro pelele mayor que es Maduro, Nicolás Maduro, que le llamamos Maburro. Sí. Bueno, un país, ya hemos dicho, 60.000 militares cubanos. Y hay un término para eso, castrocracia. Es el poder militar. El poder militar. Sin contar con los médicos que mayoritariamente son agentes. Agentes, sí. Eso es una excusa, que sí son médicos, mentira. El comandante cubano de la Revolución Cubana, Ramiro Valdés Menéndez, era el máximo jefe del ejército venezolano. ¡Qué vergüenza! Lo estuvo dirigiendo un tiempo Leopoldo Sintafree, después lo retomó él, Ramiro Valdés. El tiburón. Confiscación, otro punto. Confiscación de tierras sin compensaciones. Esto es bueno que lo sepan en España. Hubo confiscación de tierras sin compensaciones. El caso es un caso, lo pueden mirar por internet, Franklin Brito. Es un caso horrible. Confiscar, y el pobre hombre hizo huelga de hambre y lo dejaron morir, reclamando su tierra. Así pasó, quitaron tierra sin pagar a los pobres campesinos. Decían que eran ricos, mentira, la mayoría eran campesinos. Confiscación de empresas, asedio contra sindicatos, nacionalizan medios de comunicación, guerra económica contra la comunidad empresarial, ley de control de precios y elimina el libre mercado. Es decir, estableciendo la segunda dictadura totalitaria comunista del continente hispanoamericano, y después le seguirán Nicaragua y demás países. Exacto. Miles de marchas se han realizado contra Chávez y Maduro, pero ellos siguen en el poder. Indudablemente a los comunistas jamás se les saca del poder por la vía electoral. El socialismo del siglo XXI es sinónimo de hambre, miseria, muerte y totalitarismo. Y ahora todo esto se está llevando justamente en España, ¿no? Lo mismo. Porque lo que has dicho es la aplicación, ni más ni menos, que la vía constituyente de la Tercera Internacional de Lenin. Y lo que has dicho, justamente esos hechos constantes y sonantes, concisos, que has señalado, no son más que la misma hoja de ruta que siguió Lenin después progresivamente en la nacionalización de las tierras, en el problema del campesinado ruso y un largo etcétera. Esta gente repite todo aquello que le ha funcionado en la historia. Sí. Y es ese cáncer de todos los cánceres que cuando cae en un pueblo lo degenera, y como bien dices, no valen las vías de protestas cívicas para desbancarlos del poder. Sí. Hay que echarlos del poder de otra manera. Yo le digo la garropatocracia. Son garrapatas. Y la única forma de extraer una garrapata es exprimiéndola. No hay otra forma. Y aquí estamos viendo también este señor Sanchinflas, que es otra garrapata. Va a ser difícil que van a utilizar las maniobras que sea para seguir en el poder. Sí, no, España ya es un sistema precomunista, como siempre decimos, ya no tiene nada que ver con un sistema constitucional como otrora, ni mucho menos. Y lo triste de todo esto, señores y señoras, es ya en el 2014, ya antes, miles de ciudadanos, estudiantes, jóvenes venezolanos, hubo una matanza. Fue una matanza horrible en el año 2014, 2017, 2018, 2019. Chicos, estudiantes, presos, torturados, con unas condiciones que no se hacían ni en los tiempos de los griegos, de los romanos o de los musulmanes. O sea, es horrible y todavía siguen ahí. Todavía siguen ahí estos chicos. Exactamente, y en esa época además fue uno de los actos en 2014 y sucesivo donde hubo una verdadera masacre de la población con la policía y el ejército llegaba a matar a los manifestantes con saldos de hasta 1.500 personas en un día. Ante esto siempre hacemos el mismo señalamiento. La comunidad internacional, Occidente, cobarde, esquivo, interesado e incluso cómplice, mirando para otro lado y alentando a esas dictaduras, la dictadura de Cuba y de Venezuela. Sí, nosotros nos manifestamos, me acuerdo que en el 2014, en el obelisco, en el centro del obelisco, cientos de venezolanos fuimos a las manifestaciones. La gente no se enteraba, pensaba que no salían en las noticias.
en las noticias en España no había ninguna información. Nosotros sabíamos de fuentes, de gente que comunicaba con fotografías, vídeos, de todo lo que estaban masacrando a la población estudiantil por las manifestaciones. Lo que dices tú, no hubo ningún apoyo. Ningún partido se presentó porque solamente el PP lo usó cuando le interesaba electoralmente el caso Venezuela. Exactamente. Pero cuando pasó las miles que se le estamos mandando cartas a todos los partidos, y ahí quiero decir un poco sobre toda esta crueldad, sobre todos los partidos que apoyan a este sistema criminal, que los voy a enumerar. Bloque Nacionalista Gallego, Izquierda Unida, Sí. Partido Socialista, Podemos, ya no te cuento. Son directamente ellos. Y Bildu y todos estos nacionalistas, Esquerra Republicana, todos estos desgraciados y malditos han estado apoyando a todo ese sistema. Es una vergüenza que los pueblos no se puedan apoyar, porque los estados miran, como has dicho, miran a otra parte, no les interesa. Y los pueblos, las naciones, están abandonadas. Esto nos lleva a la conclusión que siempre decimos, incluso por la cual se creó soberanía ciudadana. Y es la siguiente: en cuanto a las dictaduras, los pueblos no se pueden liberar por sí solos. Es necesaria que en el seno del derecho internacional, y en este caso la política internacional, o sea, los estados occidentales, tengan la responsabilidad inequívoca de acabar con todas las dictaduras en el mundo. Y esto nunca ha sido así. De hecho, han sido cómplices. Esa es una de las tesis que plantea siempre Soberanía Ciudadana para orientar a los exiliados de que nuestro gran problema, si es el criminal que nos quiere asesinar, también es aquel que permite que entre en nuestra casa a asesinarnos aquí en los supuestos países occidentales. Por eso creamos Soberanía Ciudadana, porque no podemos esperar a que gente supuestamente constitucionalista que siempre nos ha traicionado resuelva nuestro problema. Tenemos que ser nosotros solos directamente. Quiero dar solamente una denuncia y una amenaza, ¿no? Y una maldición. La historia a esa gente los maldecirá. La misma historia los va a maldecir. Y quiero decir que la sangre de los inocentes venezolanos, cubanos y nicaragüenses caerá sobre todos aquellos que permanecen indolentes mientras avanzan los tanques de la represión castrochavista. Los gobiernos tienen que pronunciarse y la presión internacional materializarse en una condena efectiva y real. Pero, sobre todo, urge conminar a los tibios de toda la vida, a los partidistas e indiferentes que nunca se pronuncian por el sufrimiento de los pueblos oprimidos, porque las dictaduras, señores y señoras, las dictaduras también sirven como termómetro para identificar a los verdaderos demócratas, tan distintos de esos falsos profetas que se esconden bajo el ropaje falso de la imparcialidad y la tolerancia. Nos quedamos con ese cierre, Juan Carlos, porque define como nada aquello que vivimos y aquello que tenemos que hacer. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos. Y seguimos aquí en nuestras transmisiones digitales, como dice Juan Carlos, en la radio con Soberanía, tratando este tema muy específico y muy sensible para los venezolanos en España. Gracias y un fuerte abrazo a todos.